Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos en esta mañana a nuestro tiempo de la clase del libro morado. Es un gusto que nos acompañen en esta mañana y hemos estado viendo acerca del evangelismo y las misiones mundiales, así es de que yo le invito que siga acompañándonos, que es muy importante seguir aprendiendo cada día de su palabra, y vamos a orar para dar inicio. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que disponen, Señor, de este tiempo para llenar su cabeza, Señor, su mente, su corazón de tu palabra. Que eso es lo más importante antes de buscar en el Facebook, de buscar en otras cosas, buscar y meditar en tu palabra. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos que se dan este tiempo para aprender y conocerte cada día más. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y vamos a ver esta última lección de este tema, que es la lección 5, dice, hacia el fin del planeta. Hemos estado hablando que predicar el evangelio, ¿verdad? Y que los que predican el evangelio, pues las señales y los milagros de parte de Dios los siguen. Y en la lección 5 vemos que Jesús dijo que predicaran en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, ¿qué prometió Jesús que pasaría cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros? Pero recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, tenemos ese poder para ir y predicar el evangelio y hacer esas señales que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? 2 dice que es un testigo, una persona que vio algún suceso o le consta algo. Nosotros somos testigos de lo que Dios hace y de lo que Dios ha hecho, porque hemos visto sus maravillas, hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestra vida o en alguna de nuestras familias, y nosotros somos testigos de lo que Dios hace. Por eso es que vamos y le hablamos al mundo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. 3. ¿Qué significa ser testigo de Cristo? Pues es testificar de Cristo. 4. ¿Dónde serían ellos testigos? Como vimos, ¿verdad? En Judea, Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue la primera promesa que Jesús hizo a sus seguidores? En Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta es la promesa que Dios tiene para nosotros, en que nosotros vamos a poder ir y pescar esas almas que necesitan ser rescatadas. Mateo 28:19-20 dice el versículo, en la pregunta 6, ¿cuál fue la última orden que Jesús dio a sus discípulos? En el versículo 19 dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nos queda claro, ¿verdad?, que no es un si quieres o si puedes, sino es una orden de ir y hacer discípulos. El versículo 7, la pregunta 7 dice, ¿qué debemos hacer con los discípulos que obtengamos? No solamente es ir y hablarle de Cristo y decirle, acepta a Jesús, busca a Dios, sino que el versículo 19 y 20 dice que les enseñemos a que guarden todas las cosas que os he mandado. Es muy importante que cuando la gente viene a la iglesia, se le tiene que enseñar cómo es que guardamos todas las cosas, cómo es que seguimos en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venimos del mundo tenemos una mente pecaminosa, una mente sucia, un corazón sucio. Hay que traer esa enseñanza de la palabra que va a limpiar nuestra mente y que va a limpiar nuestro corazón. La pregunta 8 dice, ¿cuál es la promesa de Jesús hizo a aquellos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones? Dice, yo estoy con vosotros todos los días. Dios nos ha dado la promesa que Él iba a estar con nosotros todos los días. Él nos iba a acompañar para ir y hacer esa labor. 9. ¿Cuál es la condición del mundo con relación al evangelio?
Juan 4, 35 y 36 dice, los campos ya están blancos para la siega. Y Mateo 9, 35, 37 dice, se compadeció de ellos porque estaban extenuados y abatidos. El Señor está abatido por aquellos que todavía no han conocido del Evangelio, por aquellos que todavía no se han acercado al Señor. Por eso es nuestra labor, nuestra tarea de ir y hablarles a las personas. Y como dice la palabra de Dios, los campos ya están listos para la siega, están listos para levantar la cosecha. Solamente necesitamos, ¿verdad?, que se levante gente valiente, gente comprometida, gente que ame al Señor para ir a compartir el Evangelio. 10. ¿Por qué cosas dijo Jesús que debíamos orar? Mateo 9:38 dice que envíe obreros a su mies. Si estamos viendo, son muy pocos, ¿verdad?, los obreros que se levantan para ir y hacer la labor de predicar el Evangelio. Y los pocos que son, ¿verdad?, muchos de ellos son atacados, contendidos por cuestión del Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios que oremos, que se levante gente, que se levanten personas, hombres y mujeres que amen al Señor, dispuestos a luchar y a dar su vida por compartir el Evangelio. 11. Jesús murió en la cruz para redimir ¿de qué a las personas? Apocalipsis 5:9 dice del pecado. Hemos visto, ¿verdad?, y entendemos que el Señor quiere rescatarnos a las personas, pero necesitamos llevar el Evangelio para que ellos conozcan. Muchos no conocen, no saben qué es lo que viene más adelante, no saben que hay una vida eterna, pero necesitan ellos saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados, y que estamos buscando a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que Él nos perdone, nos limpie y nos lave para un día estar en su presencia también. Y vamos a pasar a la siguiente unidad, ¿verdad? Y última, esta es la última unidad, que habla de la resurrección y el juicio. Dice la palabra en Hebreos 9:27, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. La muerte y la resurrección, según la Biblia, todos los seres humanos tienen 3 compromisos ineludibles, o sea, que no podemos evitar. 3 cosas que a todo ser humano, rico, pobre, de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, de cualquier nación, esto le va a suceder a todo el ser humano. Y la primera es la muerte. Todos moriremos algún día, algún año, alguna vez. La resurrección y el juicio. Todos vamos a morir, todos vamos a resucitar, buenos y malos, vamos a resucitar, y todos vamos a ser enjuiciados, ¿verdad? O vamos a estar delante del tribunal del Señor. Todos moriremos algún día y seremos juzgados por Dios. Pero ¿cómo nos presentaremos ante el trono del juicio de Dios? ¿Como un espíritu encarnado? No, porque la muerte y el juicio habrá una resurrección. Usted y yo vamos a morir, pero vamos a resucitar de una forma diferente. Y ahorita vamos a ver. Número 1, que está establecido que todos hagamos una sola vez. Ahí Hebreos 9:27 dice que mueran. La pregunta 2, ¿dónde compareceremos todos un día? Romanos 14:10 dice, ante el tribunal de Cristo. Todos absolutamente vamos a ser juzgados por Dios. 3, ¿tiene Pablo temor a la muerte? ¿Y por qué? Filipenses 1:27 dice, Pablo no tenía temor a la muerte, porque él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía temor a la muerte porque él sabía que tenía un lugar cerca de Cristo, porque él sabía que en la tierra
Él había aceptado a Jesús, él estaba viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios y sabía que le esperaba una vida eterna. Por esto es que Pablo no tenía temor a la muerte. Muchos de nosotros hemos tenido temor a la muerte cuando no nos hemos sentido seguros de a dónde vamos a ir después de la muerte. 3. Hay 3 teorías básicas sobre la muerte. Solo una es basada en la palabra de Dios. Y la primera teoría es el aniquilacionismo. Sostiene que la existencia humana se termina con la muerte física. Lo anterior niega la existencia del alma y la justicia de Dios. Lo que la gente dice, los que creen en esta teoría, es que si tú te mueres y ya, se te acabó la vida. Se te acabó la vida y no hay vida después de la muerte. Tú te mueres y ahí queda absolutamente todo, ¿verdad? Muchas personas tienen ese pensamiento. Como dicen que el que se le va muriendo se le va acabando el baile o algo así. Pero esta es una de las teorías, que no hay vida después de la muerte. Otra teoría o otra creencia es acerca de la reencarnación. Propugna que la muerte, el alma de los hombres y los animales pasarán a nuevos cuerpos de la misma o diferente especie como castigo o recompensa. Lo que está diciendo aquí es que otras personas creen en la reencarnación, que si usted muere y fue una buena persona, a lo mejor puede reencarnar en una planta bonita o en un animal bonito. Pero si usted muere y fue una mala persona, va a reencarnar en un animal feo. A lo mejor una víbora, un alacrán, una araña, ¿verdad? No sé. Pero esta es la creencia de muchas de las personas. Que su alma, ¿verdad?, está en las plantas, que su alma está en los animales. Esta es la teoría de la reencarnación. Y la creencia, o lo que nos enseña la palabra, es acerca de la resurrección. Es la enseñanza cristiana que nos dice que los muertos se levantarán y serán juzgados y condenados eternamente o premiados con la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que la resurrección va a ocurrir en todo el ser humano, que el creyente se va a levantar, va a resucitar, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, así también el creyente va a resucitar, pero con una naturaleza diferente, con una naturaleza divina, no como ahorita la tenemos, una naturaleza pecaminosa. Vamos a resucitar para vida eterna, ya sea una vida eterna en el cielo, ¿verdad?, gozando con el Señor, o una vida eterna en el infierno para aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. La pregunta 4 dice, ¿qué le dijo Pablo a aquellos que le dijeron que no había resurrección? Pablo le dijo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco podríamos resucitar. Pero así como Jesucristo al tercer día se levantó de entre los muertos, y dice la Escritura que está a la diestra del Padre, porque Jesús dijo, yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa que el Señor nos dio. 5. ¿Y qué habría ocurrido si Cristo no hubiese realmente resucitado? Versículo 14 dice, vana es entonces nuestra predicación y nuestra fe. No tendría propósito de que nosotros predicáramos de un Cristo que no resucitó, que no nos va a dar vida, que no vamos a vivir después de la muerte. Sería vano. Somos hallados falsos testigos de Dios. Versículo 16, porque si somos muertos, no resucitan tampoco. Cristo resucitó. Versículo 17, nuestra fe es vana. Versículo 18, los que durmieron en Cristo perecieron. Y versículo 19, somos los más dignos
de conmiseración. Si Jesucristo no hubiese resucitado, somos los más dignos de lástima. Pobrecitos, ¿verdad? Tanto seguir a Jesucristo y no van a resucitar. Pero Jesucristo resucitó. Es el único que ha resucitado. Los que creen en la reencarnación, ninguno de sus profetas, ninguno de los que ellos siguen han resucitado. 6. ¿Cuál es el último enemigo que Cristo destruirá? 1 Corintios 15, 26 dice, la muerte. Jesucristo le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, derrotó a la muerte. Y yo pensaba en esto, decía, bueno, si Jesucristo ya derrotó a la muerte, ¿por qué yo tengo que morir? Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo tiene vida eterna, vamos a vivir eternamente. Entonces, ¿por qué físicamente tengo que morir si voy a vivir espiritualmente eternamente? Me parece un trabalengua, ¿verdad? Pero dice la escritura, más adelante lo vamos a ver, que porque tenemos un cuerpo pecaminoso, tenemos un cuerpo que necesita ser restaurado, un cuerpo que necesita ser transformado para que sea un cuerpo santo, para que pueda habitar, entonces nosotros podamos habitar en la presencia de Dios. 7. ¿Cómo describe Pablo el cuerpo resucitado? Dice, se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Nosotros fuimos engendrados en corrupción. ¿Por qué dice la palabra de Dios? El salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos desde que nacemos con el pecado de Adán y Eva. Somos concebidos en pecado, pero cuando Jesús nos resucita a sus hijos, vamos a ser resucitados en incorrupción, o sea, ya no vamos a tener maldad en nosotros. El versículo 43, se siembra en deshonra y resucitamos en gloria. 44, se siembra en debilidad y resucitamos en poder. Somos débiles porque nuestra carne es débil, pero cuando resucitemos, vamos a resucitar en el poder del Señor Jesucristo. Filipenses 3, 10 al 11, la pregunta 8 dice, Pablo no se relacionó con Jesús como si él estuviera aún en la cruz. ¿Cómo quiso Pablo conocer a Cristo? Versículo 10, en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos. Pablo conoció a Jesús en el poder de sus padecimientos. 9. ¿Qué esperaba Pablo lograr? Versículo 11, la resurrección de entre los muertos. Pablo, él decía, yo prosigo a la meta, yo sigo adelante porque yo quiero resucitar de entre los muertos. Filipenses 3, 20 al 21. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. No debemos de perder de vista esto, que nuestra ciudadanía, nuestra pertenencia no está aquí. No se acomode tanto a este mundo, sino que mire, ponga su mirada en el cielo, porque allá está nuestra ciudadanía, allá es donde vamos, allá es donde tenemos que hacer los tesoros, porque si resucitamos, allá vamos a estar, ¿verdad? Si resucitamos en Cristo. 11. ¿Qué hará nuestro Salvador con nuestros cuerpos? Versículo 21. Los transformará. Todos, ¿verdad? Vamos a morir y somos sepultados. Pero cuando Dios nos resucite, va a hacer algo glorioso en nuestro cuerpo. Yo no sé, ¿verdad? Es el poder de Dios que va a transformar nuestra carne, de carne pecaminosa a algo santo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que ni sangre ni carne entrarán al reino de los cielos. Así es de que solamente Dios sabe cómo vamos a ser, pero de que vamos a ser transformados, vamos a ser transformados.
Hechos 24, 15 al 16, la pregunta 12 dice, ¿cuál era la esperanza de Pablo? El versículo 15, de que iba a haber resurrección. 13, ¿cómo afectó Pablo su creencia en la resurrección? Versículo 16, y procuró tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Él procuraba estar bien delante de Dios y delante de los hombres. ¿Para qué? Para tener esa resurrección. 14, la pregunta 14 dice, estar vivo en el cuerpo es estar ausentes del Señor. Y estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Así es de que cuando un hijo de Dios se muere, automáticamente parte en la presencia del Señor. Así es de que a veces pues sí nos duele, ¿verdad? Que ya no lo vamos a poder ver, que no vamos a poder abrazarlo, que no vamos a poder estar con la persona. Pero esa persona se está gozando en la presencia de Dios. Y eso es hermoso, saber que ya está ya en los brazos de nuestro amado Señor. Eso debería de consolarnos a los que perdemos familias, que 16, ¿dónde apareceremos todo un día? Todos en un día, ante el tribunal de Cristo. Como dice la Escritura, ¿verdad? Todos en algún día vamos a ser juzgados. No por lo que hizo otra persona, por lo que hice yo o por lo que yo dejé de hacer. Así es de que todos vamos a estar delante del Señor y Él nos va a decir, a ver, aquí está todo lo que hiciste, aquí está la película de toda tu vida y Dios nos va a pedir cuentas. 17. ¿Quién tiene el poder de la muerte? Dice la Escritura que el diablo, pero Jesús le quitó ese poder. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, le quitó ese poder acerca de la muerte. 18. ¿Quién la destruyó? ¿Y cómo, verdad? Pues ya vimos, Jesús por medio de su muerte. ¿Es posible ser librado del temor de la muerte? Claro que sí, porque tenemos que orar, ¿verdad? Y pedir al Señor que nos quite ese temor, porque Dios, Jesucristo, es el que tiene el único poder para quitar la vida y para dar vida. Lección 2. La justicia de Dios y la maldad del hombre. Fíjese muy bien, qué importante es que conozcamos la palabra de Dios. Muchos que conocen a Dios y creen que el hombre es básicamente bueno, se preguntan, ¿cómo Dios, siendo tan amoroso, puede enviar gente al infierno? ¿Sabe que estas preguntas yo las he escuchado de mucha gente? ¿Cómo es que Dios es tan bueno y por qué permite, verdad, los temblores? ¿Por qué permite el virus? ¿Por qué permite Dios tantas cosas si Dios es muy bueno? Incluso muchos de los testigos de Jehová que van evangelizando hacen esta pregunta y dicen, ¿cómo un Dios tan bueno va a crear un infierno? Entonces Dios no es bueno. ¿O el ser humano es más bueno que Dios? Porque el ser humano hace buenas obras, buenas dádivas. ¿No es así? Una vez que vemos al hombre en su estado verdadero de pecador y a un Dios completamente santo, nos preguntamos cómo un Dios santo permite a hombres pecaminosos ir al cielo. Ahora tendríamos que hacernos nosotros esta pregunta. ¿Cómo un Dios que es 3 veces santo va a permitir que usted y yo, que somos los más pecadores del mundo, estemos en su presencia? ¿Verdad? Es diferente. ¿Podemos decir Dios es malo? No. Número 1. ¿Cuál es el fundamento del trono? Salmos 89:14 dice justicia y juicio. Mucha gente quiere conocer nomás a ese Dios de amor, de perdón, de misericordia, de bondad, de mansedumbre, ¿verdad? Y sí es ese Dios, pero también es un Dios que dice que es fuego consumidor.
un Dios que castiga, que es justo, ¿verdad? No podemos agarrar solamente lo bueno de Dios y no agarrar las cosas que nos parecen malas, sino que es un Dios completo, es un Dios que va todo junto y tenemos que entenderlo de las dos formas y comprenderlo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? ¿Quién soy yo como ser humano? Y estamos viendo cómo somos nosotros como seres humanos. 2. ¿Qué sucede si decimos que somos cristianos, pero vivimos en la oscuridad? 1 Juan 1:6 dice, mentimos y no practicamos la verdad. La palabra de Dios nos enseña que si yo digo, yo soy cristiana, pero no estoy practicando, no estoy amando a mi prójimo, no estoy amando a Dios, porque amo a Dios de diferentes formas, conforme me amoldo, me acomodo. Hago ciertas cosas buenas, pero hago ciertas cosas malas. Si no estamos practicando la verdad, entonces estamos viviendo en obscuridad. 3. ¿Qué sucede si decimos que estamos libres de pecado? 1 Juan 1:8 dice, la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno. Vemos gente que anda de bondadosa, ¿verdad? Que pase usted, que siga adelante, ¿verdad? Que es muy amable y decimos, qué buena persona es. O que ayuda a los demás, qué buena y bondadosa persona es. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso no es ser bondadoso, que eso no es que seamos buenos. Tenemos, ¿verdad?, chispas de cosas buenas, pero no somos buenos. Hebreos 10 del 26 al 31 dice la pregunta 4. ¿Qué sucede si deliberadamente continuamos pecando? Versículo 26 al 27. Ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Saben, mis hermanos, que muchas personas esta parte como que no la han tomado de la palabra de Dios, no la han agarrado en su vida? Dice, ¿qué sucede si continuamos con el pecado? La palabra de Dios nos enseña cuáles son las cosas que son pecado, pero si nosotros continuamos, o sea, está hablando de un presente continuo, ¿verdad? Que seguimos practicando el pecado, que ya no nos queda más de que una horrenda expectación de juicio. ¿Y por qué? La pregunta 5 dice, ¿qué significa insultar al Espíritu de gracia y pisotear al Hijo de Dios? Versículo 28 y 29 dice, significa tener en poco el sacrificio de Jesús. Significa como que, no es suficiente, ¿verdad?, lo que Jesucristo hizo, como que no le pongo interés. Hay personas que pecan deliberadamente, o sea, con todas las agravantes de la ley, premeditación, alevosía y ventaja, y todavía dicen, bueno, a cabo Dios me perdona, ¿verdad? Como esas personas que dicen, no, pues voy a engañar a mi esposo o mi esposa, a cabo Dios me perdona. Y ya le pido perdón y todo se soluciona. He conocido personas creyentes que han engañado a sus esposas y ellos, siendo creyentes, van y buscan a otra hermana creyente y se junta con ella, se casa con ella y dice, bueno, ya estoy perdonado. Está perdonado porque engañó a su esposa y fue y ahora sirve en otra iglesia junto con otra persona y cree que ya está perdonado porque ya nomás pidió perdón. No es así. ¿Por qué? Porque lo hicimos con las 3 agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventajas, a sabiendas que está mal lo que estábamos haciendo. Pero bueno, cada quien da. 6. ¿Por qué es terrible caer en manos de Dios vivo? Versículo 30 y 31. Porque Dios es el que juzga.
Usted y yo podemos ver personas que por fuera aparentan ser buenas personas y decir, qué buena persona es aquella persona. Pero solamente Dios, que conoce y pesa y escudriña los corazones, solamente Él sabe, ¿verdad? No podemos nosotros, por eso dice la Biblia, tú no juzgues absolutamente a nadie. ¿Por qué andas viendo la paja que tiene tu hermano en el ojo y tú traes ahí una viga atravesada? Porque el juzgar a una persona no nos corresponde a nosotros, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos escudriñar y ver las intenciones o lo que hay dentro del corazón del ser humano. Solamente Dios. Así es de que solamente Dios tiene ese papel. Solamente Dios va a juzgarnos, como decimos, a cada quien en lo individual. Él nos va a llamar a su presencia y nos va a decir, a ver, pase fulanito, pase el cuartito, ¿verdad? Para ver cómo es que nos va a juzgar Dios, qué es lo que va a decir Dios de nosotros. Romanos 2, del 5 al 8. ¿Qué está haciendo la gente dura de corazón y no arrepentida? Versículo 5. Está acumulando ira para el día de la ira. Vemos que este Dios amoroso, perdonador, misericordioso, va a llegar en un momento que su ira se va a revelar. Fíjate, dice la palabra del Señor que su ira hasta este momento no la hemos nosotros sentido. Nosotros, nadie en el mundo ha recibido la ira de Dios. Porque la ira de Dios va a venir cuando el pueblo de Dios esté allá en su presencia. Entonces va a venir la ira de Dios. No hemos sido consumidos, ¿verdad? A causa de su misericordia. No hemos conocido su ira. Ahorita tenemos su misericordia. 8. ¿Qué esperan de Dios aquellos que rechazan la verdad? Ira y enojo. Todos aquellos que no quieren saber de Dios, que no les importan las cosas de Dios y que no quieren buscar en su presencia, dice la palabra de Dios que ¿qué les espera? La ira y el enojo de Dios. Ahí va a estar la ira y el enojo del Señor con aquellas personas. Por eso dice la palabra del Señor, buscadlo mientras haya oportunidad, ¿verdad? Mientras Dios esté cercano, mientras Dios esté ahí todavía con esta misericordia extendida, porque va a llegar un día en que ya no va a estar la misericordia de Dios, va a estar la ira de Dios sobre nosotros o sobre aquellos que no quieren saber del Señor. 9. ¿Qué tienen los que creen en Jesús? ¿Qué hay de los que rechazan? Los que creen en Jesús, dice Juan 3:36, que tienen vida eterna. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, ¿verdad? Tiene vida eterna. Pero el que no cree o el que rechaza a Jesús tiene la ira de Dios sobre de ellos. 10. ¿Cómo debemos nosotros hablar y actuar? Santiago 2:12, como siendo juzgados por la libertad. O sea, en otras palabras, como siendo juzgados por Dios. ¿Cómo debo de hablar? Como Dios quiere que yo hable. ¿Cómo debo de actuar? Como Dios quiere que yo actúe. Porque voy a ser un día juzgado por Dios, por todas las palabras que dije, por todas las cosas que hice. 11. ¿Qué pasa si vivimos una buena vida y hacemos lo mejor por seguir a Dios, pero lo desobedecemos solo una vez? Santiago 2:10 dice, se hace culpable de todo. Para el ser humano, mis hermanos, es imposible que yo trate de ser buena persona, que yo trate de ser la mejor persona del mundo y trate de no cometer ningún pecado, ninguna falta. Es imposible que yo vaya a obtener la vida eterna a través de eso. Por eso aquí está dejando entender la naturaleza del ser humano. A lo mejor yo no robo, no mato, pero tengo malos pensamientos,
tengo malos sentimientos y ahí ya quebré la ley, ahí ya no estoy amando a mi prójimo, ahí ya no estoy amando a Dios, ya no estoy perdonando, ya no estoy cumpliendo. Es imposible para nosotros como seres humanos cumplir totalmente la ley de Dios. Pero eso nos deja claro que nosotros no podemos, que necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. 11. ¿Qué pasa si vivimos? Perdón, esta es la que acabamos de ver, ¿verdad? El 12. ¿Cuál es la condición moral de cada ser humano? Versículo 23. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todos los seres humanos. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos. O sea, no merecemos o no tenemos la gloria de Dios. Pero la pregunta 13 dice, ¿cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puede ser justificado el hombre delante de Dios? Versículo 24, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención de Jesucristo. Usted y yo no necesitamos hacer absolutamente nada, solo creer y confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y recibir ese regalo gratuito de la salvación. Dios nos da la salvación de una manera gratuita, en que usted y yo vamos a ser salvos, no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Dios puede hacer en mí. 14. ¿Qué demostró el sacrificio de la muerte de Jesús? Manifestó su justicia y paciencia. 15. Dios no es solamente justo, sino también el que justifica. Él no solamente es justo, sino que Él para esto envió a Jesús, para que nos justificara a todos. Y si Dios es justo, ¿verdad? Cumplió con maltratar y todo lo que le sucedió a Jesús. Él llevó nuestros pecados. Así es de que Él ya pagó el precio por nosotros para justificarnos a nosotros. Hasta aquí vamos a terminar esta clase. Para la próxima y última clase vamos a ver el juicio de los pecadores, no se lo pierdan, y el juicio de los santos. Vamos a ser enjuiciados los pecadores y los santos. Vamos a ver cómo Dios nos va a enjuiciar a cada quien. Y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, quiénes somos, quiénes éramos y quiénes somos en ti, mi Dios. Ayúdanos a ver que tú eres un Dios de amor, de misericordia, pero que también eres un Dios que no tolera el pecado. No eres un Dios pasalón, no eres un Dios que no le importa, Señor, sino que disciplina, ama y corrige a sus hijos. Y aquellos que son malvados, Señor, tú les das el justo pago, mi Dios. Padre, ayúdanos y ten misericordia de nosotros mientras tengamos la oportunidad. Y bendice, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Y si quieren conocerte, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo les ponga ese deseo y que busquen ir a una iglesia, buscar ese lugar donde puedan conocerte y encontrarte, bendito Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos más tarde en el servicio.